Pues muy buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en la sala de prensa del Senado de la República. Hay muchos temas en el ambiente que se pudieran platicar, pero hay uno que particularmente preocupa al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que es el tema de la sucesión en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión establece dos reglas, una regla para el Senado de la República y una regla distinta para la Cámara de Diputados. En la regla del Senado de la República establece que la mesa directiva la puede conservar el mismo grupo parlamentario siempre y cuando tenga mayoría absoluta, esto es más de la mitad de los senadores. Y la Junta de Coordinación, como le llamamos la JUCOPO comúnmente, solo la puede presidir aquel grupo que por sí solo tenga por lo menos el 25% representación de la Cámara. Por lo tanto, en el Senado de la República puede presidir una sola fuerza, la Junta de Coordinación y la mesa directiva durante los 6 años, si así lo decidieran los senadores. En la Cámara de Diputados es diferente. En la Cámara de Diputados, para presidir los dos órganos, necesitas mayoría absoluta, pero solo para la primera vez. Para el segundo año, la Junta de Coordinación puede seguir siendo presidida por el grupo que tiene mayoría absoluta, pero no así la mesa directiva, ya que el artículo 17 establece que esta será de manera rotativa entre las principales fuerzas políticas en forma decreciente. Cuando entramos a la Cámara tuvimos un problema, ningún grupo parlamentario tenía mayoría absoluta. Y entonces, por lo tanto, uno de los dos órganos tendrían que ser para otra fuerza política. Sin embargo, el grupo de Morena salió de shopping y logró comprar algunos diputados. Y entonces se trajo algunos del Verde, algunos del PANAL, algunos del Partido Encuentro Social, y con ello logró los 251 diputados que establece la ley para lograr presidir los dos órganos. Realmente es una mayoría ficticia, porque de pronto dicen, es que la voluntad ciudadana le dio la mayoría absoluta a Morena. No es cierto de entrada. La voluntad ciudadana no le dio mayoría absoluta. Le dio un número de diputados inferior a 251. Fueron los acuerdos entre los diputados que renunciaron a sus bancadas para integrarse al grupo de Morena lo que le da la mayoría absoluta. Pero como está la ley actualmente, el 17 de la Ley Orgánica, por ley le corresponde al Partido Acción Nacional copresidir este año la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pero además, en la discusión del año pasado, que no pudimos instalar la mesa porque traíamos la diferencia con la Junta de Coordinación, se firmó un acuerdo por parte de los coordinadores, incluyendo el de Morena, Mario Delgado, en el que se establecía que para el segundo año legislativo la mesa la presidiría el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y es por ello que el Grupo Parlamentario, junto con el Partido Acción Nacional, hemos tomado la determinación de defender no solo la ley, el artículo 17, sino defender la palabra de los coordinadores, defender la palabra de Mario Delgado, defender la firma que Mario Delgado estampó en el acuerdo donde señalaba que el segundo año legislativo presidiría Acción Nacional. Estamos confiando en la palabra del coordinador de Morena y estamos confiando en la ley. Sabemos bien cuál va a ser la estrategia, a nosotros nos queda perfectamente claro porque así la han decantado y se las quiero platicar. ¿Qué va a pasar el último día del mes de agosto? Que se tiene que elegir la mesa del día primero. Lo más probable es que si Morena viene dividido o no quiere votar la propuesta de Acción Nacional, lo que va a pasar es que se va a generar un vacío. Este vacío ya se ha generado anteriormente, que es 5 días donde por ley continúa el presidente que ya está. Y en esos 5 días ellos van a querer dar un albazo legislativo para imponer la ley Padierna para conservar antidemocráticamente la presidencia de la Cámara. Esa ley tiene que ser aprobada en Cámara de Diputados por mayoría absoluta y después tiene que ser aprobada por el Senado de la República. No necesita promulgación ni publicación, ya que solo regula las cámaras.
Si ellos logran eso, entonces estarían en condiciones de proponer a un presidente de la Cámara para que continúe el periodo ordinario hasta que concluya el siguiente año. Nos queda claro cuál es la estrategia de Morena, nos queda claro que quieren controlar la Cámara de Diputados, pero también nos queda claro que hay una parte de Morena encabezada por su coordinador que dio su palabra, dio su firma, y también, hay que decirlo, el grupo parlamentario del PAN va a defender el honor y la palabra del coordinador de Morena, porque es claro que él estampó su firma y es claro que en ese momento tenía y estaba convencido que el artículo 17 permitía la rotación en la mesa directiva. Sería absolutamente antidemocrático cambiar una ley solo para favorecer la presidencia en un órgano que hoy actualmente, como está la ley, debe ser de manera rotativa, corresponde al Partido Acción Nacional este año y corresponde el siguiente año al Partido Revolucionario Institucional. Esperemos que la ley Padierna pues no pase, tendría que ser turnada a mi comisión, la cual presido en la Cámara de Diputados, y si quisieran dar un albazo legislativo, pues tendrían que irse directamente al Pleno, resolviendo, no pasar por ningún trámite, resolverlo de urgente y obvia y someterlo a votación en ese momento. Entonces vamos a dar la batalla, así lo hablé yo con el presidente del partido el día de ayer, así lo comenté con mi coordinador, y bueno, hasta donde nos lleven las últimas consecuencias, no permitiremos la imposición de Morena en la mesa directiva. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Le pregunta Elizabeth Rodríguez de Notimex. Buenas tardes. Estas últimas consecuencias, ¿cuáles serían? O sea, ¿a qué se refiere llegar hasta las últimas consecuencias? Porque, perdón, es que Dolores cuando dio la conferencia dijo que ningún acuerdo podía superar a la ley. Exactamente, pero la ley dice que el 31 de agosto se debe elegir una mesa directiva. Y si el 31 de agosto la ley vigente, el 17 de la ley orgánica, dice que se debe nombrar de manera rotativa en forma decreciente, pues tendría que nombrarse el 31 de agosto a un diputado o diputada del Partido Acción Nacional. En eso coincidimos. Lo que no se vale es luego intentar modificar la ley para entonces decir, con la nueva ley desconocemos todos los acuerdos que se suscribieron entre los grupos parlamentarios para instalar esta Cámara. Si ellos cumplen con la ley no tenemos ningún problema. El 31 habrá un nuevo presidente o hombre o mujer por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. ¿Y cuáles serían las últimas consecuencias? Pues tendría que consultarse con el grupo parlamentario, pero hay que recordar que ellos tienen fechas fatales, tienen el informe de gobierno el día 1, tienen la presentación del paquete económico, tienen las comparecencias de los funcionarios y tienen que resolver también el tema del presupuesto y el paquete económico de manera global. Qué complicado sería tener a un grupo parlamentario que esté dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer en términos parlamentarios para que se cumpla con lo acordado, con lo pactado y sobre todo con lo firmado. Claudia Salazar, del Grupo Reforma. Buenas tardes, diputado. Entonces, lo que se está previendo es una reacción fuerte del PAN si ellos se imponen, o sea, no va a haber gobernabilidad o ustedes se van a ocupar de que les cueste operar todo esto que acaba de mencionar desde las sesiones, o sea, que se asuman las consecuencias Morena si se impone y les quita la presidencia. Ese es el mensaje que están dando de que van con todo. Efectivamente, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna, el grupo parlamentario del PAN va a tratar o va a buscar que Morena se imponga. Ninguna. A donde nos lleve esto, y si eso nos lleva a estar en la tribuna 30, 40, 60, 90 días, no tendríamos ningún problema. No es posible que un grupo parlamentario se quiera agandallar a la mala y pasar por encima de la ley y por un acuerdo firmado por quien es hoy el coordinador del grupo parlamentario. Creo que sería muy lamentable que entráramos en una dinámica de este tipo, sí y solo sí, porque hay ciertas personas dentro del grupo parlamentario de Morena que desean presidir la mesa cuando saben que por ley no les corresponde. Entonces, vamos a dar la batalla, nos estamos preparando para ello, no va a ser ni corta ni fácil,
pero nada dijo que fuera fácil. Nosotros tardamos 75 años en llegar a la presidencia de la República y no tendríamos ningún problema en tomar el tiempo suficiente para que se respete la ley en la Cámara de Diputados. Muy bien, entonces están dispuestos a tomar la tribuna como hacían ellos antes. Estamos dispuestos a todo por defender la democracia interna en la Cámara de Diputados. Muy bien, diputado. Ahora, ¿usted considera que Padierna lo que quiere es presidir la mesa y por eso promueve esto? Porque ahora promueven que sea una mujer y que ella fuera la siguiente presidenta de la Cámara. ¿Ustedes vean ese interés de Padierna? Y preguntarle también si usted va a participar en el proceso al que convocó la fracción para definir a los integrantes de la mesa directiva. Yo creo que el interés del gobierno es que Morena se quede con la mesa. ¿Con quién? No tengo la más remota idea, ¿no? Creo que hay perfiles ahí bastante interesantes, pero no les corresponde y eso es lo que nosotros estamos señalando. No que sea Dolores o que sea cualquier otra persona, no es personal el tema es de ley y la ley dice que no pueden presidir. Y vamos a llegar al día en que se debe elegir la mesa, que es el 31, y por supuesto ellos pues, nos van a votar en contra, ocupamos 2/3 partes para que se pueda elegir al presidente. Por eso nos va a generar un vacío que se puede conservar por 5 días, en el que la actual mesa puede continuar. ¿Qué va a pasar después de esos 5 días? Pues hacer lo que se hace, magia, suspender el reloj legislativo y mantener abierta la sesión del día 5 hasta los siglos de los siglos. Ya esa película, imagínense, yo he presidido esta comisión 2 veces, ya la sé. Entonces, bueno, lo que queremos es que se respete la ley y se respete el acuerdo firmado por Mario Delgado el 5 de septiembre del año pasado. 2, si tengo interés en presidir la mesa, sí, lo he manifestado públicamente, he tenido el respaldo de mis compañeros y por supuesto estaremos atentos a la convocatoria del partido y de la coordinación para saber qué requisitos tenemos que cubrir para buscar la confianza de los compañeros. Ahora, diputado, ya nada más para dejarlo, entonces, llegar al 5 de septiembre, ¿ustedes buscarían impedir las sesiones o cómo podría haber esa forma de que no se imponga Morena y hagan esto? Y también preguntarle si creen que también es una estrategia global de Morena y está simulando Mario Delgado, o le están tendiendo una trampa a Mario para que ahora que busca la presidencia del partido, pues tenga que operar de una u otra forma y pierda apoyos o tenga que hacer decisiones ya en pos de esta búsqueda de la presidencia de Morena. Mira, yo creo 2 cosas. La primera, Morena se quiere quedar con el control no solo de las cámaras, de las juntas de coordinación, de las principales comisiones y de las mesas directivas, se quiere quedar con el control de todo. Órganos constitucionales autónomos, tribunales electorales, INE, etcétera. Pues obviamente es clara la estrategia que van por una visión de un Estado que centraliza, que controla casi todo, como se hace en algunas dictaduras. Pero sí, particularmente en este tema, creo que hay un conflicto interno dentro de Morena que lo están reflejando en los órganos de gobierno. Es decir, ellos traen su competencia interna para dirigir el partido de Morena, pero están poniéndose trampas unos y otros para tratar de debilitar o a una de las partes o a otra, pero ellos no pueden tomar como rehén la mesa directiva de la Cámara de Diputados o la mesa directiva del Senado de la República. Esa es una cuestión de gobierno y tienen que resolverse conforme a la ley. Sus grillas internas, pues yo ni siquiera tengo derecho de opinar, creo que ellos tienen que resolverlas, pero sin afectar a otras fuerzas políticas que de alguna manera confiamos en la palabra y confiamos en la ley vigente cuando se firmó el 5 de septiembre del año pasado. Ahora, diputado, ¿tomarían la tribuna desde el 1 de septiembre o en ese lapso del 1 al 5 para impedir la reforma? Primero vamos a ver si cumplen con su palabra. Si el día de 31 de agosto se elige una mesa directiva y se respeta la firma del coordinador de Morena y se respeta la ley vigente, que es el 17 de la ley orgánica del Congreso, entonces creo que ahí terminaría este lamentable affair que inició Dolores Padierna en su ambición por llegar a la mesa directiva y debilitar a Mario Anguiano, a Mario Delgado. Si
si realmente Dolores se quiere imponer, entonces estaríamos en un escenario que por supuesto nos llevaría a tomar decisiones colegiadas, no solo con el PAN, porque eso también afecta al PRI. Tendríamos que hablar con el PRI, tendríamos que hablar con MC, tendríamos que hablar con el resto de los partidos políticos para saber de manera colegiada qué vamos a hacer los grupos parlamentarios ante una imposición de este tipo. La siguiente pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Senador, diputado, perdón. En otro tema se podría, la cuestión de partidos, el dinero que van a recibir. Algo muy breve, si usted me lo permite, porque Morena dice que no hay un ajuste a la baja del presupuesto de los partidos, que son recursos millonarios, porque se opone sobre todo el PRI, pero el PAN, más que nada. Entonces, quiero saber su respuesta a esto, si hay la posibilidad, si hay viabilidad para que en un momento dado, pues, haya una reducción de esta bolsa millonaria a los partidos políticos, sobre todo en este momento de austeridad. Mira, es una pregunta que aparentemente parece sencilla, pero es más compleja de lo que parece. En primer lugar, es una falacia de Morena, porque hay que decirlo, estamos en este presupuesto actual que lo aprobaron ellos el año pasado, con su mayoría, el 23 de diciembre. Pues ahí nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, de hecho nosotros votamos en contra de ese presupuesto. Entonces lo que se está gastando aquí el día de hoy es porque ellos así lo autorizaron en la ley, en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces de pronto le echan la bolita a otro cuando realmente los únicos que votaron esa madrugada del 23 de diciembre fueron ellos, en primer lugar. En segundo lugar, traen mayoría en las cámaras para modificar cualquier ley. Si ellos consideran que es un exceso, pues ellos van a aprobar el presupuesto de egresos de este año. Pues también ahí se puede hacer algún tipo de ajuste. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de hacer este tipo de ajustes? Son dos. ¿Por qué se optó por recursos públicos en lugar de recursos privados? Porque durante mucho tiempo los poderes fácticos, buenos y malos, cuando me refiero a buenos, pues son empresarios, organizaciones, etcétera, pues le invertían a los políticos y los políticos obedecían a los intereses exclusivamente de estos poderes fácticos. Pero también del otro lado, pues había recursos de procedencia ilícita, de delincuentes de cuello blanco y de delincuentes de delincuencia organizada, lo cual también pues generaba una combinación mortal para los funcionarios, porque llegaban alcaldes, gobernadores, diputados y presidentes financiados por grupos cuyo dinero era por lo menos poco transparente, por decirlo menos. ¿Qué hace el Estado? Pues allí saben que ya nadie va a usar recursos privados, salvo en una pequeña parte, y vamos a hacer que esto sea recursos públicos para que todo el mundo sepa cuánto, cómo, de dónde sale y se equilibren los gastos de campaña. ¿Por qué lo propone Morena ahora y no lo propuso en el pasado? Porque ahora ellos tienen el gobierno, tienen los programas federales para regalar dinero y son los que más reciben. Aún reduciendo al 50% el monto, ellos se quedarían casi con 1,000 millones de pesos, mientras el resto de los partidos tendrían un monto muy pequeño, lo cual los haría poco competitivos en términos de recursos económicos. Entonces la intención es clara, es decir, sin dejar de reconocer que se gasta mucho y que se debe hacer algún ajuste a la baja, sí hay que reconocer que es una estrategia de Morena para quedarse con el partido, como el partido que más dinero va a recibir. Este año recibiría 1,752 millones y si le recortas la mitad se quedaría como con 900, mientras los demás se quedarían con menos de 200. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Pues reducir las capacidades de los partidos políticos para ellos convertirse en un partido hegemónico a nivel nacional y controlar las elecciones. Ese es el fondo que hay detrás de todo esto y es el fondo que hay detrás de muchos discursos de austeridad, porque es muy fácil decir, reduzcanle el poder judicial por un tema de austeridad, reduzcanle a los sueldos a todo mundo por el tema de austeridad. Entonces realmente, y por otro lado, pues es hasta contradictorio, porque por un lado hablan de austeridad y por otro lado aprueban partidas secretas de miles de millones de pesos. Habría que hacer entonces una reducción, digamos, proporcional al tamaño del partido político. Yo creo que debe ser una reducción que se debe analizar con detenimiento. Hay bastantes especialistas que te dicen cuánto vale una campaña electoral y por supuesto en función de esas campañas pues tratar de ajustar a la baja la cantidad de recursos que se están ingresando. Y lo otro es, fíjense que algo que a mí se me ocurría y lo voy a plantear en una nueva ley o en la modificación a la ley, a la LEGIPE,
a la Ley General de Instituciones Políticas y Electorales, es el Estado está obligando a la televisión y a la radio a abrir espacios, en los cuales no paga el Estado, son espacios donde se pueden publicitar los partidos políticos y los candidatos. En la propuesta que yo traigo es que así como están obligando a la televisión por ser una concesión del Estado y a la radio, también lo podamos hacer con las redes sociales, porque en este año y en el año pasado, 2018 y 2019, quienes más dinero ganaron por publicidad fueron las redes sociales. Entonces yo creo que si las redes sociales van a servir también para promocionar candidatos y partidos políticos, debemos también ponerles una regla en las cuales no tengamos que pagar. Finalmente están haciendo uso de una banda ancha del Estado que les permite llegar a todos los hogares. Entonces, así como le damos el trato a la tele, a la radio, pues hay que darle el trato a las redes sociales que permita que la publicidad que saquen los candidatos también sea gratuita, que sea proporcional, que sea pareja al peso del partido, y eso nos permitiría reducir el costo de la campaña de manera importante, y entonces sí, no importaría si se reducen los gastos de campaña de todos los partidos políticos, porque entonces tendrías a los medios electrónicos por lo menos con un costo gratuito para todo aquel que quiera ser candidato, e igualaría al candidato que sí tiene dinero y al candidato que no lo tiene. Es una iniciativa que estamos preparando, y ahora que se discuta la ley electoral, por supuesto que la vamos a ingresar. Muchas gracias. Gracias a todos.